dinosaurios, fin del mundo y existencialismo. La saga más importante del extinto estudio de animación, Blue Sky Studios, lo tiene absolutamente todo. En este video voy a ordenar sus 6 películas. Sí, 6 películas, de peor a mejor. Empecemos. Después de la mala recepción de la quinta película, todo parecía indicar a que el estudio no iba a querer hacer más películas, hasta que un día, en redes sociales, se empezó a viralizar un rumor de una sexta película, en la que iba a volver el icónico personaje Bodoque. La verdad, nunca escuché más de este rumor. Finalmente, a comienzos de 2021, Disney cierra el estudio, y todas sus futuras películas son canceladas. Todo parecía indicar que estos personajes de una vez por todas dejarían de ser utilizados. Sin embargo, a finales de 2021, tuvimos el primer adelanto de la secuela spin-off de la Era de Hielo. Les voy a ser sincero, no esperaba nada de esta película y aún así consiguió decepcionarme. La Era de Hielo, Las Aventuras de Boq es la sexta película de la saga y funciona como secuela indirecta. Después de un distanciamiento con su hermana mayor Ellie, los hermanos Cash y Eddie parten a la búsqueda de un lugar que les pertenezca solo a ellos, pero rápidamente acaban encerrados en una caverna subterránea. El aventurero Buck Wild acudirá a su rescate y juntos van a luchar contra los dinosaurios del mundo perdido. Las voces originales de las películas anteriores en su versión original no volvieron, a excepción de Simon Pegg, quien le da voz a Buck. Sin embargo, en el doblaje latinoamericano volvieron todos los actores de voz. Si tuviera que definir a esta película sería innecesaria. Podemos culpar el fiasco rotundo de esta película a muchas cosas, como tener un director que nunca había hecho un film, una financiación cortísima y simplemente un desgaste de la historia. Así de mala que suena su sinopsis, también lo es su animación, musicalización, dirección y especialmente su guión, que parece no confiar en la capacidad de los niños para entender lo que pasa en pantalla y explicando cada rato lo que sucede. En fin, Las Aventuras de Boq parece ser el asesinato involuntario de parte de Disney hacia la querida saga, la Era de Hielo. Al igual que la anterior en esta lista, esta película no cuenta con buena fama. La Era de Hielo 5 contó con un presupuesto de $100 millones, que tengo que admitir realmente se ven invertidos en su animación, y tuvo una recaudación de $400 millones, lo que la convierte en la película con menor recaudación de la saga, junto a la Era de Hielo 1. La obsesiva búsqueda de bellotas por parte de la ardilla Scat acaba provocando un accidente, que un asteroide se dirija hacia la Tierra. Sid, Manny, Tieko y los demás de la manada intentarán impedir que impacte contra el mundo. Con un argumento igual de estúpido que Las Aventuras de Boq, esta película solo la supera por su aspecto técnico, es decir, la musicalización, dirección y especialmente su animación están muy bien realizadas. Es que miren algunas comparaciones. Llena de referencias hacia la cultura pop, chistes infantiles y un guión débil, La Era de Hielo Choque de Mundos es un apagado final en las salas de cine de estos queridos personajes. Así es, la tercera y cuarta película comparten el mismo puesto, ya que personalmente siento que no solo estas cintas no aportan nada de valor a la saga, sino que la arruinan para siempre, especialmente la tercera parte y su ridículo argumento. Y no se lo tomen a mal, yo sé que a muchas personas les gusta la tercera parte, pero yo siento que es donde hay una ruptura entre lo que veíamos viendo, relaciones interpersonales, personajes históricos que tal vez nunca nos hubiéramos enterado de su existencia, e historias inteligentemente pensadas. Todo eso se pierde. En la cuarta parte tenemos un villano totalmente formulaico, más personajes secundarios que se suman y que en la siguiente parte van a ser totalmente ignorados. Debo irme, mi planeta me necesita. De todos modos, sí tengo que admitir que algunos personajes como Boq o la abuelita me caen bien después de todo. En definitiva, la vas a pasar muy bien viendo estas dos películas, pero yo siento que es donde la Era de Hielo pierde algo de magia y alma. Manny, Sid y Tieko deben informar a los demás animales que la edad de hielo se acaba. Por el camino conocen a Ellie, una mamut que derrite el corazón de Manny, y a las simpáticas zarigüeyas Cash y Eddie. En esta película conocemos tal vez al personaje secundario más divertido de toda la saga, Tony, un armadillo que le vende cosas a los animales, todo un businessman. ¡Corteza! ¡Es muy ligera y flota en el agua! ¡A mí me salen cosas que flotan! Les voy a ser sincero, esta película no es igual de encantadora y especial que la primera.
De hecho copia casi el mismo formato, pero sin dudas forma parte de mi infancia. Las plumas de Crash y Eddie, los momentos musicales random, tipo el de las aves ahí cantando no, eso, ¿qué? Y el lindo mensaje del final la vuelve un film semi perfecto. Hay que admitirlo, por ahí la animación de la Era de Hielo 1 no envejeció del todo bien, pero sin dudas su historia nos ha hecho emocionar más de una vez. Manny, Sid y Diego deben devolver a su familia humana a un bebé que se llama Roshan, pero conocido en Latinoamérica como Bodoque. ¿Qué decirles? Esta película tiene chistes inteligentes y enseña valores como la amistad, lealtad y generosidad. Si no la viste, por favor, vela y vamos. Esa banda sonora es épica, en serio, es epiquísima. ¿Quién no escucha esta canción y se acuerda automáticamente de la Era de Hielo? En fin, la Era de Hielo es un ejemplo de que todo debe terminar a su tiempo. Sí, obvio, hay sagas que pueden perdurar por un tiempo y mantener su encanto, pero definitivamente no esta. Bien, descansa en paz, Era de Hielo. Espera, ¿qué? Disney va a hacer una serie acerca de la ardilla Scat. ¡Mierda! Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Soy Agustín de Z, nos vemos.